Bueno, buenas noches a todas las personas que se van integrando a esta fanpage y quienes siempre están en búsqueda de algún criterio para poder realizar argumentos. Este es el espacio donde nosotros pretendemos no tener la razón en su conjunto, porque eso es improbable. Realmente creemos que nadie es dueño de la verdad. Sin embargo, cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de crítica en ese sentido, e incluso si se realiza conforme lo establece nuestro sistema procesal, está por supuesto bienvenido, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que pretendemos realmente es hacer un análisis sobre asuntos estrictamente jurídicos, académicos y establecer conceptos. El día de hoy vamos a establecer un concepto que yo considero que es muy importante poder abordarlo, toda vez que lo vemos siempre a momento de poder realizar, por ejemplo, la calificación penal de un delito, la adecuación al tipo, que es muy importante. Hablamos de la imputación objetiva. Yo soy Marcos Daniel Soruco, su abogado de confianza. Tengo ahora unas diapositivas que permítanme, les voy a poner con la finalidad de poder hacer una presentación al respecto de este tema que me parece importante. El asunto es la teoría de la imputación objetiva. En ese sentido, vamos a recurrir a la doctrina penal, vamos a recurrir a, por supuesto, el estudio de la doctrina penal de esta segunda década del siglo XXI. El tema de la imputación objetiva, su influencia o referencia con el Código Penal boliviano y en general con la doctrina penal de mayor discusión de hoy en día. Para esto entenderemos que el profesor Claude Roxin en algún momento dado recuerda que hacia el siglo XIX es un momento alto en el tema de la imputación objetiva y justo donde dice que a partir de aquella época dejó de ser materia de profundas discusiones y estuvo más referida al tema de los delitos culposos, toda vez que el mismo profesor Roxin dice que a partir de la década de los 50, incluso una época que coincide históricamente con la llegada del punto más alto del finalismo en la concepción alemana del profesor Hans Fraser. También se retoman discusiones en el tema de la llamada teoría de la imputación objetiva, donde yo veo inequívocamente que hoy en día tanto los profesores Junter y Jacobs como el profesor Cloroxin son los puntos más altos en la discusión de este tema en particular. Correcto. Porque con el funcionalismo ha establecido que el tipo es un problema de la imputación objetiva. Sin embargo, el aumento del riesgo y los criterios para determinar el juicio de la imputación objetiva se ha dado en las siguientes versiones, identificándolo como 1, la disminución de riesgo, 2, la creación de un riesgo jurídicamente relevante y 3, la esfera de protección de la norma. Una reflexión que es importante. Es necesario estudiar el tema de la imputación objetiva primero, porque alguien podría decirme tal vez, está bienvenido, académicamente es conveniente y en segundo lugar tiene realmente o no aplicación. Pero yo digo que es necesario y es aplicable. Pues bien, la otra interrogante es, ¿a partir de qué momento es necesario en el estudio de un caso o en una disertación hablar sobre el tema de la imputación objetiva? Recordemos muy brevemente lo que venimos sosteniendo, que el delito es un acto típico, antijurídico y culpable. ¿Correcto? Pero hemos hablado de dos juicios de reproche. El uno dirigido al acto para concluir que es típico y antijurídico,
y el otro juicio de reproche dirigido al dueño del acto para concluir que es culpable. Pues bien, en esta propuesta, elementos objetivos del tipo penal, la manifestación de conducta, un resultado y una relación de causa y efecto entre la conducta y el resultado. Allí tendríamos los elementos objetivos del tipo penal y el estudio de los elementos subjetivos. Podemos hablar del dolo y de la culpa como elementos subjetivos. Podemos hablar de elementos normativos del tipo penal. Por ejemplo, tenemos acá la exigencia de determinadas calidades. Por ejemplo, la condición de funcionario público, de instrumento público, etc. Y las particularidades o finalidades que pueda perseguir una persona en la comisión de un delito. De pronto, un ejemplo, alguien quiere asaltar un banco para pagar la educación al hijo, alguien quiere cometer una estafa para comprarse un carro del año, y esto sería lo que hemos llamado en la teoría del iter criminis, ¿correcto? Bueno, se llama la fase del agotamiento que va más allá de la consumación. Pues bien, en esa línea de explicación, tratando de ser lo más didáctico posible, nos preguntamos en qué momento es necesario referirnos a la imputación objetiva. Se denomina imputación objetiva a aquella que delimita la responsabilidad penal por un resultado, ya que el tipo objetivo del que estábamos hablando hace un momento. La fórmula básica que utiliza la imputación objetiva es la siguiente. Un resultado es objetivamente imputable cuando el autor ha creado un riesgo no permitido, el cual se realiza en el resultado típico en su configuración concreta y se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma. ¿Correcto? Una vez que se ha determinado en este sentido, claramente, que hay una manifestación de conducta, que hay una relación de causa y efecto entre la conducta y el resultado, antes de pasar al estudio de los elementos subjetivos del tipo penal, tendríamos que llegar a la conclusión de que si el resultado es de una manifestación de la conducta, le puede o no ser imputado objetivamente. Ese es el momento clave. Como dice el profesor Zaffaroni, el estudio del delito tiene que ser hecho de manera estratificada. Si no, tendría otro sentido. Por ejemplo, yo quiero estudiar la antijuricidad o el juicio de disvalor o de reproche al acto si antes no hemos comprobado que la conducta es adecuadamente típica y antes de pasar incluso al estudio de los elementos subjetivos del tipo penal, debemos examinar si se puede o no ser imputado y objetivamente ese resultado. Correcto. En ese sentido, la teoría del tipo habla de tipo y tipicidad. Vamos a definir que el tipo es la descripción concreta de la conducta prohibida hecha por el legislador. Es un instrumento legal, consecuencia del principio de legalidad, y la tipicidad es el resultado de verificación de la conducta. Entonces habrá un juicio de tipicidad, un proceso de verificación de la conducta, y la conducta típica, una conducta que presenta la característica específica de la tipicidad. Muy bien. En los componentes de la imputación objetiva, entonces encontramos la primera reflexión, o llamado principios o propuestas. Es referirnos al tema de que el riesgo socialmente permitido, la primera pregunta es, y el primer componente de la teoría de la imputación objetiva, ¿es el ciudadano o la ciudadana actuó dentro del riesgo permitido? Esa es la pregunta. O socialmente permitido, si se quiere. En los delitos culposos es más evidente y un poco más fácil. Yo diría trabajar con la teoría de la imputación objetiva porque podemos apreciar, a ver, no es lo mismo en un caso dado la actuación dentro del riesgo permitido. Por ejemplo, quien interviene quirúrgicamente, un médico,
tiene todos los insumos para poder intervenir, lo hace en las mejores condiciones, en una evaluación previa a su paciente, ¿no? Etcétera. Él está actuando dentro del riesgo permitido. Y por otro lado, en el caso de una intervención quirúrgica, es decir, si ese paciente o esa persona, por ejemplo, ha sido víctima de un accidente y esta persona tiene que ser conducida para ser atendida en condiciones o situación de emergencia, es un caso excepcional, donde el riesgo tiene que asumirlo también el médico en función del caso que se le presenta. Fíjense, los casos no son exactamente iguales, pero sí actúa dentro del riesgo permitido. Su conducta entonces sería ajustada al derecho, ¿verdad? Es importante. Pero además hay que considerar lo siguiente, como otro de los pilares de la imputación objetiva, un principio que es el principio de confianza o de buena fe. Porque yo digo con ejemplo, a veces mejor se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, entender el tema que quien conduce lo hace de manera reglamentaria y transita por una avenida y el semáforo de repente está en verde. ¿Qué es lo que ocurre? Debe presumir razonablemente que quien está con el semáforo en rojo no va abruptamente a interrumpir la circulación. Entonces estamos pensando en el principio de confianza o de buena fe, que los demás también van a actuar acorde con la obligación que como ciudadano o ciudadana la tiene, ¿verdad? Posteriormente, y en el estudio de la imputación objetiva, vamos a apreciar la llamada teoría de los roles. Pero antes cerremos el tema del tipo y la antijuricidad. Tipicidad, específicamente en un inicio, el ratio conociendi, la presunción de la antijuricidad, la formación del tipo respecto al bien jurídico, la norma y el tipo. El bien jurídico es la base de la estructuración del tipo. A lo que iba. Respecto a apreciar la teoría de los roles. ¿Qué significa apreciar si, por ejemplo, el ciudadano o ciudadana no se apartó del rol al que estaba obligado u obligada? A ver, primero, antes que nada, yo digo, el caso de la intervención del médico, si le hace una valoración previa al paciente de las condiciones de asepsia, limpieza, donde va a intervenir con las mejores, si tiene cuidado de que en ese lugar hay una planta de emergencia por la posibilidad de un corte fortuito de luz, y si tiene además el cuidado debido de que hay un fibrilador para poder cubrir la contingencia, por ejemplo, de una reacción o de un paro cardíaco posible. Pero si no tiene el cuidado, la previsión de la posibilidad de un resultado, no hay un generador eléctrico de repuesto, no hay una posibilidad de contar con un fibrilador en ese momento. Entonces se está apartando de su rol, se está apartando del debido cuidado. Pero si ha tomado todas las previsiones, es posible que un resultado se produzca. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros hablamos el riesgo permitido. Entonces, el peligro creado por el sujeto activo debe ser un riesgo típicamente relevante y no debe estar comprendido dentro del ámbito del riesgo permitido. Socialmente adecuado, así lo establece. Ahora, lo contrario se excluiría de la imputación. El riesgo permitido, entonces, es una causal de la exclusión de la imputación. Si hay un caso de teoría que puede ser enteramente fortuito, un caso, qué sé yo, eventual, un caso que esté más allá de la posibilidad de prever, no hay el apartamiento de su rol y consecuentemente no se produce o se produce la conducta que es una conducta neutra o neutral y funciona como lo que nosotros estudiamos como la prohibición de regreso, ¿verdad? Sería injusto que se le cargue el resultado a quien actuó con el debido cuidado, que no se apartó de su rol como buen profesional, en este ejemplo que yo estoy dando, el médico. Y podría ocurrir el hecho por una situación que no se deba al debido cuidado. Finalmente, este componente de la imputación objetiva del debido cuidado, habría que justipreciar la actuación de la víctima
Se habla a veces de la actuación de la víctima a su propio riesgo o la teoría de la autopuesta en peligro, en el caso que una persona decide suicidarse, aprovecha el momento en el que pasa el transporte público, el tranvía, el tren, ¿no? Y se tira de repente a las rieles en el momento que está circulando y lo mata, o mata a una persona que abruptamente decide tirarse bajo las llantas de un vehículo. Fíjense que hay una asunción de la víctima en el propio riesgo. Y hay otra posibilidad en el caso de las intervenciones quirúrgicas, que es el ejemplo al principio. La víctima que no tiene el cuidado debido en el procedimiento postoperatorio, ¿verdad? Allí podría acontecer que por una falta de la diligencia del cuidado del paciente, que entra con un cuadro que puede comprometer su salud, ¿qué culpa tendría el médico? Absolutamente ninguna. Podemos pensar en otro ejemplo, en el caso de los mecánicos, por ejemplo, ellos tienen que cumplir con una revisión por la que están cobrando, ¿no? Podría haber un engaño porque no cambia. Por ejemplo, esas pastillas de los frenos no las cambian. Podría ser, o porque tendría que dar mantenimiento al ascensor y no cumple, a pesar de que igualmente cobra por ese servicio. O el mantenimiento vial, no hay señalización, hay montículos de piedra. O sea, hay casos y casos. Alguna vez se cayó una torre, por ejemplo, y se sostuvo mucho tiempo después que hubo fallas estructurales. Entonces ahí tendrá que responder, por supuesto, el constructor, ¿no es cierto? Exactamente. La disminución del riesgo respecto a la imputación objetiva de la conducta lo vamos a ir resumiendo ya en la disminución del riesgo. El sujeto activo evita la producción de un resultado mayor. En consecuencia, excluye la imputación objetiva, perdón por esa partecita del texto. Bien, riesgo insignificante, ¿no? La falta de significación social de la conducta. El principio de confianza, el que hablábamos hace un momento respecto al sujeto de obra, confiado en que los demás actuarán dentro del riesgo permitido. Prohibición de regreso, que ya lo habíamos mencionado, y el ámbito de responsabilidad de la víctima. La creación del riesgo recae sobre la víctima. Ahora bien, si de este resultado de examen o análisis llegamos a la conclusión que se actuó dentro del riesgo permitido, que no se ha apartado de su rol y no se aparta realmente, ocurre lo que se llama la prohibición de regreso. Entonces debemos concluir que no se puede imputar objetivamente el resultado. Fíjense, así de fácil es poder entender dónde ubicar y en qué momento ubicar la imputación objetiva en este desarrollo rápido que estoy haciendo de la teoría del delito. Podría ser una vez que hemos llegado a superar el tema de la imputación objetiva. Podríamos encontrarnos en el estudio de los elementos subjetivos del tipo penal con otra posibilidad. Podría ser que medie un error de tipo, por ejemplo, no sé, ¿no? Si una persona, el dolo que requiere conocimiento, representación y además voluntad o intención, ¿no? ¿Qué pasa si una persona es víctima de un error insuperable o invencible con respecto al dolo? La conducta deja de ser típica porque le falta un elemento subjetivo del tipo penal. Es decir, es suerte si además del estudio de la imputación objetiva podríamos llegar a concluir si esa conducta es dolosa o no. ¿O qué pasa con el error de tipo cuando es insuperable o invencible? Por ejemplo, en la víctima alguien lo engaña para que lleve drogas ilegales, ¿no? No lo hace con conocimiento de causa. Por lo tanto, esa persona, pues realmente, en el fondo, es víctima de un error. Y si es insuperable o invencible, hay un error de tipo que determina la ausencia del tipo penal doloso. ¿Correcto? Que podría responder con responsabilidad por un tipo de error culposo si es que se encuentra prevista su conducta como delito culposo. ¿Verdad? Bueno, la imputación objetiva del resultado. Vamos cerrando ya porque la relación de riesgo entre la conducta y el resultado, ¿verdad? Que ya la hemos visto hace un momento,
específicamente el hecho que estamos contando responde a los nexos causales desviados. Entonces debemos nosotros primero verificar si el supuesto se desarrolló dentro de los márgenes del riesgo que objetivamente existían durante la realización del riesgo en el resultado, la ininterrupción del nexo causal. Estamos cerrando ya con la imputación objetiva del resultado. Vamos a ir básicamente a establecer que los resultados producidos pueden ser, en el caso de largo plazo, por ejemplo, los daños permanentes, los daños sobrevinientes, los resultados tardíos, ¿no? El fin de la protección de la norma penal también, la imputación de resultado en el ámbito de responsabilidad por el producto, el cumplimiento de los deberes de función o de profesión, ¿no? El mismo que está en sus tres vertientes, que yo lo he identificado así, ¿no? La obligación específica de actuar, el principio de menor lesividad posible y la colisión de deberes. Bueno, de esa manera nosotros hemos avanzado en este estudio de la teoría del delito y esto se puede aplicar al Código Penal boliviano, por supuesto que se puede aplicar. Como hemos dicho ya en otros momentos, aunque el legislador equivocadamente, muchas veces por mala asesoría también, diría que habría que suprimir el error de tipo. Yo digo que el error de tipo subsiste en la doctrina, ¿verdad? Y eso es sin duda incuestionable. O sea, ¿cómo va a resolver un juez lo contrario? El juez para eso tiene que acudir a las fuentes del derecho. Tiene que acudir a las fuentes del derecho comparado, ¿correcto? En ese sentido también debe de acudir a la jurisprudencia. Bueno, muchas gracias hasta acá por su atención. Yo quiero cerrar indicando también que en otro momento podemos conversar también sobre la mejor doctrina que se hace en base a la buena información que recibe el doctrinario. Por ejemplo, se dedica a estudiar para qué sirve esto, para ir creando la posibilidad de una mejor y más adecuada jurisprudencia, ¿verdad? Iremos avanzando y en otro momento veremos de referirnos a otros aspectos que tienen que ver también con completar la primera parte del estudio de la teoría del delito, que tiene que ver con la antijuricidad, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir. En ese caso, apreciamos que si hay causas de justificación o estado de necesidad también, la conducta podría ser típica, pero no es antijurídica. ¿Se entiende? Y consecuentemente no puede ser reprochada penalmente como delictiva, o dejaremos para su momento estudiar sobre juicios de reproche, ¿verdad? O juicios de culpabilidad, que tiene como componentes también la imputabilidad, la posibilidad de un error de prohibición insuperable o invencible, ¿no? Y la exigibilidad de la conducta. En este sentido, espero haber apoyado un poquito, haber ayudado un poquito más. Yo estoy seguro de que con un poquito más de tiempo podemos ahondar más el tema de la imputación objetiva. Sin embargo, considero también que es un inicio. Ustedes pueden también en los comentarios participar e indicarme algo más que ustedes crean respecto a este tema tan importante, que a mi criterio es un asunto neurálgico, es un asunto que necesariamente tiene que ser tratado dentro de nuestro actual Código Procesal Penal. Amables, gracias a todos y espero que continúen recibiendo un poco más siempre en esta página y aquí a través de su amigo que tienen Marcos Orujo. Un abrazo a todos, gracias.